Bienvenidos alumnos a el primero de 3 videos donde estaremos explicando las leyes de Newton, las leyes de la dinámica. A finales del siglo XVII, del siglo XVII, Sir Isaac Newton, al cual se lo considera el padre de la física clásica, estableció o enunció 3 leyes que en su momento él consideró universales, que se aplicaban en todo el universo y bajo cualquier circunstancia, que explicaban el porqué de los movimientos de los cuerpos. Son 3 simples leyes que explican absolutamente por qué los cuerpos se mueven de la manera que lo hacen. Esto fue así y fue cierto hasta principios del siglo XX, en que otro gran científico, Albert Einstein, estableció su teoría de la relatividad y de alguna manera probó que estas leyes no eran universales, sino que bajo ciertas circunstancias dejaban de funcionar. ¿Por qué las seguimos explicando? ¿Por qué las seguimos estudiando estas leyes si no son universales? Bueno, porque para nuestra visión normal, cotidiana de todos los días, sirven y aplican. Y para que no apliquen tendríamos que estar bajo circunstancias donde el ser humano es muy difícil que llegue alguna vez, que son velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Las leyes de Newton dejan de aplicar sobre todo a partículas muy pequeñas que pueden ser aceleradas a esa velocidad, pero para nuestra vida cotidiana siguen aplicando. La primera ley de Newton se llama principio de inercia y es algo que ustedes conocen porque experimentan todos los días. El enunciado dice: si sobre un cuerpo no se aplica ninguna fuerza o se aplica un sistema de fuerzas de resultante nula, es decir, que yo las sumo todas y se anulan entre sí, es decir, que la resultante vale 0, entonces el cuerpo mostrará una tendencia natural a mantener su estado de movimiento llamada inercia. Esto quiere decir que si el cuerpo estaba en reposo, continuará en reposo, mientras que si estaba en movimiento, continuará con un movimiento que es rectilíneo y uniforme. Esto está relacionado con el primer videíto que yo les mandé para analizar. Lamentablemente no puedo poner aquí porque después no lo puedo subir a YouTube. Pero que tenía que ver con este juego del curling, que era esa especie de bochas sobre una pista helada. Y lo cierto es que desde el momento en que el tirador lanza esta bocha, esta piedra, y hasta que choca con la otra, en todo el trayecto se cumple esta primera condición, ¿sí? Porque en realidad no es que no haya ninguna fuerza, sino que hay 2 fuerzas, la fuerza de gravedad, que es contrarrestada con la fuerza que hace el piso, y por lo tanto la suma de esas 2 fuerzas vale 0, se anula entre sí. La otra fuerza que podríamos analizar también la despreciamos, que sería la fuerza de rozamiento, por tratarse de una superficie congelada y que encima van puliendo adelante para tratar de hacerla lo más lisa posible y que el cuerpo no pierda velocidad. Lo cierto es que esa condición que nosotros tenemos acá enunciada al principio se cumple en ese videito y vemos que a lo largo del todo el trayecto la bocha, la piedra, avanza con esta característica. Se mueve en línea recta y a simple vista, no podemos medirlo, pero a simple vista vemos que la velocidad es aproximadamente constante, justamente porque no hay nadie que la frene. Se cumple esta condición de que una vez impreso el movimiento por parte del tirador, después la bocha se va a mover sola por esta tendencia natural a mantener el estado de movimiento, por esta inercia. Nosotros sabemos y hemos escuchado muchas veces que las cosas se mueven por inercia y significa esto: no hay nadie que esté empujando la bocha a lo largo de todo el trayecto. Hay un lanzamiento al principio, pero después de ahí no hay ninguna otra fuerza externa que esté aplicando movimiento o aplicada para generar movimiento, por lo tanto se mueve sin cambiar su estado. ¿Qué significa sin cambiar su estado? Que no cambia ni dirección, ni tampoco cambia la velocidad en cuanto a su valor numérico, no cambia ni el módulo ni la dirección del vector velocidad. La inercia en la vida cotidiana, nosotros la evidenciamos cuando justamente hay que romper la inercia. El ejemplo claro es el ejemplo del colectivo. Uno se sube al colectivo y el colectivo está en reposo, está quieto.
Cuando uno se instala en algún lugar del pasillo o se sienta, lo cierto es que su cuerpo adquiere un estado de reposo y su tendencia natural es a mantener ese estado de reposo. Cuando el colectivero arranca y acelera, cambia el vector velocidad porque pasa de estar estático a estar en movimiento, acelera, y lo cierto es que los cuerpos que están arriba del colectivo, que quieren mantener ese estado de reposo, intentan mantener su posición original, y eso hace que todo el mundo se vaya hacia el fondo. Lo mismo pasa cuando frena, sobre todo si frena bruscamente. Veníamos con una cierta velocidad en una línea recta y lo que el cuerpo quiere es seguir con esa velocidad. Por eso esta tendencia de intentar seguir con esa velocidad con la que venía tira los cuerpos hacia adelante. El otro momento en que nosotros podemos llegar a sentir inercia, aunque no cambie el valor de la velocidad, es este momento que está graficado aquí en esta foto. Olvídense de todas las anotaciones externas que tenemos, ¿no es cierto? Pero se ve muy claramente cómo en una curva donde nosotros cambiamos la dirección, cambiamos una de las componentes del vector velocidad, que es la orientación, pues lo que va a suceder es que el cuerpo va a intentar seguir con esa dirección que traía en línea recta y el cuerpo va a tender a seguir y se va a torcer para un costado. Fíjense que la acción del que viene conduciendo esta especie de karting en la curva es justamente ir para el lado contrario al que la inercia lo llevaría. Acá la inercia se ve manifestada como esta fuerza que se llama fuerza centrífuga, ¿sí? Que lo tira hacia afuera de la curva, que lo tira hacia afuera porque va a querer seguir yendo en línea recta, ¿sí? Y ese hacia afuera es la línea recta por la cual venía, ¿sí? Para vencer esa inercia, el que va adelante se tira hacia la parte interior de la curva, tratando de contrarrestar su propio peso con la fuerza que lo tira hacia afuera, ¿sí? La inercia también explica este truquito que alguna vez hemos visto, ¿sí? De poner un papel y un peso, y si sacamos lo suficientemente rápido este papel, el cuerpo se queda arriba de la mesa sin que se caiga, ni se vuelque, ni se rompa. ¿Por qué? Y bueno, porque es tan rápido este sacar que no le damos tiempo a vencer a la inercia y el cuerpo que intenta mantenerse en su estado de reposo, se mantiene en su estado de reposo. ¿Sí? Fíjense de que a partir de esta definición nosotros podemos entender el reposo de dos maneras. Un reposo estático, cuando efectivamente está quieto. ¿Sí? El cuerpo está quieto, no se mueve, por lo tanto está en reposo. Pero también podemos tener un reposo en movimiento, que es cuando el cuerpo tiene un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme. Si nosotros ponemos el ejemplo, por ejemplo, de un viaje en una ruta donde la ruta es totalmente recta, que no tiene desnivel ni tiene curvas, y el auto va a una velocidad constante, por ejemplo, una velocidad crucero, si uno cierra los ojos, no tiene forma de percibir que se encuentra en movimiento, porque el cuerpo en sí está en reposo y lo único que evidencia el movimiento son nuestros ojos. Al cerrar los ojos, al cerrar este único sentido que va a percibir el movimiento, nosotros no podemos decir si vamos arriba del auto a una gran velocidad o si estamos sentados en una silla en el comedor de casa. Justamente porque nuestro cuerpo está en reposo dinámico. Está en movimiento, sí, pero al no cambiar el estado del movimiento, al no cambiar ni el valor de la velocidad ni la dirección, nuestro cuerpo no siente que estemos en movimiento. Esta es la primera ley, vienen después dos videitos más donde explicaremos la segunda y la tercera ley de Newton. Esta explica por qué los cuerpos se mueven por inercia y qué es la inercia, esta tendencia natural que tienen todos los cuerpos a mantener su estado de movimiento, a no querer cambiar la manera en que se están